A continuación, comparto la explicación general y los esquemas para implementar el Space Vector Modulation o la modulación por el espacio de vectores para el convertidor de frecuencia trifásico que vamos a emplear para controlar el motor de inducción que hemos analizado. Entonces, ¿qué hay que destacar de las modificaciones realizadas? Entonces, primero, en esta etapa tengo un step en el cual en 2 segundos va a pasar de 1200, que es el valor inicial, a 1800. Todo este bloque que está acá lo que se encarga es de tomar este step y realizar un cambio paulativo a partir de rampas de aceleración y desaceleración. Entonces, si le damos acá en el límite, vemos que el valor de la pendiente de subida es de 1800 y el de la pendiente de bajada de menos 1800. La frecuencia de muestreo que voy a trabajar en toda esta parte, a sección del controlador, es de 20 exponente a la menos 6. Y el resultado de la comparación es esto. Entonces pasamos de tener un step a tener una rampa que es de la siguiente forma. Entonces este es el momento de arranque. Como inicia a 1200, él no cambia instantáneamente a 1200, aplica la rampa, después permanece en 1200 y en 2 segundos pasa de 1200 a 1800, pero no lo hace como un step, sino que aplica la pendiente de la rampa que se ha seleccionado, que es de 1800, para estos cambios crecientes. Entonces este bloque se los voy a compartir. Voy ahora a crear un subsistema con este bloque. Y vamos a dejar claro que entonces este subsistema es para crear una rampa. Si se quiere cambiar el parámetro de la rampa, entonces se debe necesariamente modificar la pendiente en este bloque. Es lo único limitante para este segmento. Otra alternativa sería dejarlo en términos de variables y, y precargar las variables al workspace, pero en este caso vamos a dejarlo así para fines prácticos. Y entonces digamos que la entrada es el step y la salida es la rampa. Bueno, ya con este primer problema solucionado, vamos a mirar el controlador. Entonces, lo que tiene en este caso el controlador es que no estoy empleando el bloque eh, convencional que se presenta en MATLAB para hacer énfasis y evidenciar lo que se está empleando. Entonces, en este caso, lo que hago es tomar el valor de velocidad y lo estoy dividiendo en 30, es decir, lo paso a frecuencia, le saco valor absoluto para garantizar que siempre sean frecuencias positivas, porque la dirección de giro se cambiaría con el cambio de dos señales de control sin necesidad de que la velocidad sea negativa. En este caso estoy empleando un control PI y está en tiempo discreto. Entonces, en tiempo discreto, en parte para solucionar los problemas que se tenía en el caso anterior. En el caso anterior, uno de los problemas es que el sistema empezaba a cambiar y cambiaba modulaciones sin que se realizaran unos ciclos de operación con la nueva frecuencia. Entonces, para ello puse una frecuencia de muestreo un tanto elevada de 10 milisegundos, con la finalidad de garantizar de que la respuesta permita que por lo menos se aplique una modulación completa antes de realizar un cambio. Las constantes que tengo las obtuve a partir de el análisis del PID en tiempo discreto para obtener las constantes del controlador PI. Entonces lo que hice fue, a partir de la función anterior, la que teníamos,
tomé el controlador, le dije que fuese un PI, que lo iba a trabajar en tiempo discreto y realicé también la modificación que se tiene en el lazo de control del positivo positivo, que ya más adelante vamos a analizar, pero lo que se encargaría sería garantizar de que los cambios del controlador estén enfocados más en corregir la parte de la respuesta transitoria más que la respuesta total, que era parte de los problemas que se tenía en el caso anterior de control. Y entonces, importante el periodo de muestreo de 0.01, y en este caso con el autotune de MATLAB obtuve una constante de 1 y la constante integral de 18.38, una respuesta un tanto rápida, pero ni tanto, considerando que una respuesta con esta tasa de muestreo que no cause impulsos implicaría demasiado tiempo. Entonces opté por este controlador que tiene una respuesta rápida si se compara con unas constantes proporcionales un tanto más bajas. Fíjense que la mía está un tanto elevada, pero como ya el tiempo de muestreo es de 0.01, está garantizado que tenga altas probabilidades de funcionar si lo simulo con la función de transferencia. Entonces vamos a obtener que él funciona, que va a responder relativamente rápido con estos sobreimpulsos, que de cierta forma estos sobreimpulsos se pueden suprimir con la parte del saturador. Entonces por ello la tomé así. Lo que no aparece acá, que lo tengo en esta parte, es el filtro, un filtro pasa baja en tiempo discreto, que lo voy a ampliar un poco para que se vea. Inclusive pues acá estaba evidenciando lo que era antes del filtro y después del filtro. Lo voy a llevar, fíjense que esta es la salida de velocidad del sistema, me lo voy a llevar para acá para que quede claro el filtro que se está aplicando. Listo, entonces en este caso particular, entonces el filtro lo que está haciendo es este primer componente que se le conoce como un retenedor, un zero orden hold, que pueden conseguirlo en este segmento en discreto zero orden hold, que lo que hace es limitar el número de muestras y discretizar el sistema, y aparte de eso mantener la señal por un instante de tiempo. En este caso lo está haciendo a 100 exponente a la menos 6 los valores de salida. Lo estoy multiplicando por 1 sobre 30 con la finalidad de tener la frecuencia de pasarlo de velocidad de giro a la frecuencia que va a estar en el rotor, de velocidad a frecuencia. Y esta parte entonces corresponde al filtro. En este caso el periodo de muestreo es de 100 exponente a la menos 6, que es el que aparece en el numerador y en el denominador, y el 100 corresponde a la frecuencia de corte. En este caso vamos a tomar 100 muestras como estaba en el caso anterior. Y lo otro que cambié en el controlador para hacerlo menos oscilante, lo que se tiene es que se está realizando una saturación de el valor de la salida para evitar que el controlador se pierda con menos 30 y más 30. Recordemos que esto está en términos de frecuencia y que dicho valor va a entrar a corregir lo que es la velocidad con la que está funcionando el motor convertida en frecuencia. Es decir, acá vamos a tener la frecuencia del rotor en este caso, y vamos a corregir el campo magnético del estator para modificar la velocidad al valor deseado en la rampa anterior, y esto es lo correspondiente al controlador. En este caso entonces tengo frecuencia de referencia, voltaje de referencia,
lo cual sea limitado. En el caso de la frecuencia lo dejé de 0.5 a 90 Hz, y en el caso del voltaje de 100 a 500 voltios para este caso, en donde las salidas, entonces vamos a subir estos bloques para que se vea un poco mejor. Listo. Y para otro caso práctico vamos a poner esto en un subsistema que sea filtro. Listo. Entonces tenemos que ahí estaría el filtro, la ganancia proporcional, la ganancia integral, el error, se suman los dos componentes, se emplea el saturador en 30 menos 30, y este valor corrige la frecuencia del estator, en donde recordemos el voltaje se encuentra entonces saturado en menos 100 y 500, mínimo 100 voltios, máximo 500, y la frecuencia es 90 sobre 0.5 los límites. En el caso del voltaje, la relación de voltaje-frecuencia para este caso la establecí en 3.4, es decir que vamos a tener 3.4 voltios por cada hertz. Cuando se tenga 60 hertz sería 60 por 3.4, y este es el valor de el voltaje que se tiene a la salida, es decir que va a seguir persistiendo la ley escalar de control hasta este nivel. Lo único que estamos cambiando entonces es la metodología para obtener las modulaciones con la finalidad de sincronizar los cambios. Entonces, para sincronizar los cambios, el tiempo que se tenía con anterioridad, que en el caso anterior empleábamos un módulo de tiempo que era el reloj del Simulink, lo hemos cambiado por este bloque, que lo que hace entonces sería toma la señal de la frecuencia. 360 grados corresponde a una vuelta. Recordemos, este es el argumento de lo que va a tener la función seno. Lo multiplicamos por la frecuencia, es decir que tendríamos la frecuencia por el ángulo, y este bloque entonces lo que va a hacer a grandes rasgos, vamos a simularlo. Es llevar la contabilidad de las vueltas. Entonces recordemos que está el control activo, entonces va a ser un poquito complejo de ver, pero acá se alcanza a apreciar. A la frecuencia que se designe, él va a tener un tiempo en el cual va a dar una vuelta completa. Entonces esta es nuestra guía de cuando él dio una vuelta, se devuelve a cero, entonces empieza en 0 grados hasta llegar a los 360 grados en el tiempo establecido por la frecuencia, ¿no? Para ello entonces se está empleando la discretización en 20 exponente a la menos 6, y lo que estamos haciendo hasta esta parte es obtener la velocidad angular ya con una sincronización de la frecuencia con la que se está realizando esto. Las tres señales de sinusoidales que nos interesan, que serían estas, pero aparte de eso, la magnitud del voltaje la multiplicamos en este caso en la salida para la siguiente etapa del proceso. Entonces la siguiente etapa es este segmento, es decir, hasta acá. Con esto estaríamos obteniendo los tres voltajes de referencia a la magnitud deseada, y después entonces lo que se va a realizar
es la aplicación de la transformación de un sistema trifásico a un sistema bifásico. Listo, entonces tenemos que el primer volt que vamos a tener en este caso entonces, eh, dos voltajes desfasados 90 grados entre sí, que ahorita como está el controlador pues no se ve muy bien, pero los dos voltajes están desfasados 90 grados entre sí, y también vamos a tener lo correspondiente al ángulo de la posición del campo para seleccionar la acción de control que se debe emplear. Entonces para ello tenemos acá 0, 60, 120 grados, 180, menos 180, menos 120, menos 60, que correspondería a las posibilidades del vector, y entonces al tener certeza de que el ángulo se encuentra entre 0 y 60 grados, vamos a sacar la posición 1. Al tener certeza de que el campo se encuentra entre 60 y 120 grados, vamos a sacar el conversor 2. Voy a borrar esta parte para simplificarlo y que se vea un poco más ordenado. Y entonces toda esta parte la voy a agrupar en un subsistema. Fíjense en que acá lo que va a tener el selector está en el estado 1, en el estado 2, en el estado 3, en el estado 4, en el estado 5, en el estado 6, y después vuelve a sacar progresivamente los estados para garantizar de que las conmutaciones, fíjense que pese a que está realizando cambios de frecuencia, los estaba realizando de forma progresiva para no alterar eh, el campo magnético rotacional, y que el nuevo ángulo de conmutación respete este criterio. Entonces esto es en sí lo que hace el vector de espacio de estados. Voy a crear un subsistema con este selector, y entonces recibe el ángulo, devuelve el estado, y ya con el estado entonces faltaría la parte de la conmutación. Para la conmutación entonces lo que estoy haciendo es creando una señal triangular, que es esta, y, y con la integración, es decir, con el reseteo cuando el sistema se haga 1, que es lo que tiene esta parte, que cuando se hace 1 hace que el sistema se resetee, se está garantizando que se tienen dos parámetros. Entonces el primero es la señal triangular correspondiente al sistema, y el segundo es la información del momento exacto, es decir, una señal lógica de cuando el sistema cumple un ciclo. ¿Con qué se obtiene esto? Con la finalidad de que emplear esta señal de control como un activador, un trigger que se conoce, y ese activador se va a emplear para los cambios correspondientes a los voltajes. Entonces en este espacio lo que vamos a tener es el selector, el valor del selector, estado 1, estado 2, estado 3, estado 4 o estado 6, y entonces el valor del selector nos va a decir en cuál de estos estados va a conmutar, para aplicar la correspondiente función para determinar la magnitud y el tiempo de conmutación, en donde el tiempo de conmutación va a depender de tres parámetros. Entonces estos tres parámetros serían los siguientes. Entonces como primer parámetro vamos a tener que se requerirían entonces lo correspondiente al voltaje con la transformación del sistema bifásico, es decir, los dos valores de voltaje, y lo correspondiente al valor de la fuente en corriente directa, que está discretizada con la misma tasa de muestreo 20 exponente a la menos 6. Tiene en este caso entonces la función de transferencia de un convertidor clásico, que si miramos no es que cambie mucho, porque está funcionando con 4000 Hz en conmutación y con una frecuencia de muestreo de
20 exponente a la menos 6, es decir, es un buen convertidor. Y estamos enviando eso entonces a lo que sería estos tres bloques, que también se los voy a compartir. Y ya tendríamos entonces a la salida lo correspondiente a, a los voltajes que nos van a ayudar a determinar los tiempos de conmutación del sistema. Entonces voy a crear otro subsistema con esta parte para dejarlo claro. Entonces recordemos que esta es la transformación de un sistema trifásico a un sistema bifásico. Que el ángulo pasamos al selector de estados. Bueno, de ahí entonces se tiene el multiplexor, pues con la finalidad de poder evidenciar todas las señales en una sola gráfica, y se emplea entonces el criterio de discretización, que va a depender de las señales creadas por la técnica y de la señal triangular, que en este caso es múltiplo de 3 y es múltiplo eh, entero de la frecuencia fundamental. Tendríamos las tres señales requeridas, y negamos para obtener las otras tres del convertidor que se ha analizado. En este caso, para el continuous, el power width, entonces acá en parámetros lo configuré en discreto y le puse un tiempo de muestreo de 20 exponente a la menos 6 para resaltar esa modificación. Adicionalmente, evidencio que se está empleando el mismo motor de las simulaciones anteriores. Es el empleado y vamos a ver los resultados. ¿Listos? La simulación no demora mucho corriendo. Estoy simulando por 4 segundos. Y entonces lo que se obtiene es el periodo de arranque, el control ligeramente se pierde. Luego en lo que es ya cuando pasó el periodo de arranque, que en este caso en ese proceso el controlador demora como un segundo en responder, estaría la respuesta en dos estados estacionarios. La primera cerca a los 1200 revoluciones, después se realiza el cambio. Fíjense en cómo el controlador hace que el cambio sea gradual, escalonado a partir de la rampa que se está programando, y ya cuando está funcionando en estado estacionario para lo que es la última velocidad, que son 1800 revoluciones, entonces eh, el valor de salida oscila entre un rango de 1804 y 1797 revoluciones, es decir, en un rango de 7 revoluciones para esa frecuencia que no es normal en el motor que se está empleando. Eh, Fíjense en que en lo que es el torque inducido ya no se tiene el problema de que el par se hacía negativo, tendía a ser cero y que las velocidades se modificaban drásticamente, es decir, que se ha solucionado el problema de los switcheos que se tenía anterior a la implementación de esta técnica, y esto se ha logrado debido a que ahora los cambios de velocidad están sincronizados con el campo magnético rotacional, y esto mediante la técnica del vector de estados. Quedo atento a cualquier duda o pregunta, y recuerden que en el Classroom se encuentra
la parte de los anexos de los bloques fundamentales para que puedan implementar la técnica. ¿Listo?